Bien, empezamos entonces con nuestra primera clase sería la primera clase de biofísica en modalidad virtual, que es exactamente lo mismo que en la modalidad presencial, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces empezamos con biomecánica, que recordemos que la biomecánica la vamos a dividir en tres capítulos. Hoy empezamos con el capítulo 1, que es la cinemática. ¿Sí? Cinemática. Bien, vamos a hacer un resumen, porque el gran problema acá en este curso es no tener una bibliografía adecuada. Al final de la clase vamos a sugerirles alguna bibliografía, ¿verdad? Y algunos videos y cosas ahí que les puedan ayudar. Bien, entonces tenemos capítulo 1, cinemática. Vamos a estudiar, la cinemática es el estudio del movimiento. Y entonces, fíjense que nosotros, con respecto al estudio del movimiento, pues la sugerencia para mejorar tu desempeño en tu curso de biofísica es una sugerencia muy importante, es recuérdate que no es solo aprender a hacer problemas. Los problemas vienen cuando tú ya sabes la teoría. Primero tenés que tener la teoría. ¿Y la teoría qué es? Son las definiciones, ¿verdad? Una parte de la teoría es entender que hay que aprenderse de memoria esas definiciones, ¿verdad? Esto que está acá. Bueno, eh, vamos a empezar con nuestra primera definición, que es posición, ¿verdad? Posición. Bien, la posición decimos que es una magnitud que expresa la distancia orientada respecto de un sistema de referencia, vamos a ponerle mejor, respecto de un punto de referencia. Muy bien. Entonces, les dejo ahí para que si quieren copiarlo o quieren tomarle foto, como ustedes quieran. Yo voy muy despacio en esto, porque no sé cómo están anotando, así que voy a suponer que ustedes están copiando a mano, ¿verdad? Así que voy despacito y vamos charlando de qué se trata esto, ¿no? Entonces, cuando yo pongo algo en color verde en las clases virtuales, estas que hacemos, cuando yo transmito desde casa, el verde significa que es de prioridad, ¿verdad? Es casi que te estoy diciendo, aprendelo de memoria, ¿verdad? Es muy importante que eso que está en color verde le pongas mucha atención, ¿verdad? Entonces, la posición dice que es la magnitud que expresa la distancia orientada respecto de un punto de referencia. Y vamos a ir hablando de cada cosa, ¿verdad? Cada palabra acá es importante, ¿sí? Entonces, magnitud. Cuando nosotros hablamos de magnitud, estamos diciendo que es todo lo que se puede medir, ¿sí? Todo lo que tú puedes darle un valor numérico, a eso lo conocemos como magnitud, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir acá, así, magnitud. Es todo lo que se puede medir, ¿ok? Todo lo que tú le puedes asignar un valor numérico. Eso es lo que se llama magnitud. Muy bien. Entonces dice, la posición es una magnitud que expresa la distancia orientada respecto al punto de referencia, y siempre que hablemos de magnitudes,
vamos a tener que escribir por acá, al lado de su definición, el signo, el símbolo, perdón, el símbolo que la representa y en qué unidades, ¿verdad? Entonces, la posición la vamos a representar con X, con y sus unidades van a ser kilómetros, metros, centímetros, milímetros, cualquier unidad de longitud, ¿verdad? Muy bien, para llevar un orden, ¿verdad? Definición de las cosas, de las magnitudes, con qué símbolo lo represento y qué unidades. Muy bien. Otra cosa que es importante citar por acá, es decir, cómo son las diferentes conversiones, qué relación hay, ¿verdad? Así ya sabemos cómo convertir. Bueno, ustedes saben que un kilómetro equivale a 1000 metros y esto equivale a, vamos a poner un metro equivale a 100 centímetros y un metro equivale a 1000 milímetros. Listo. Así bien prolijo y ordenado, es muy importante ser en este curso, llevar todo bien en orden, porque eso nos ayuda a entender mejor todo, ¿verdad? Bueno, una vez que tú das una definición acá en física, usualmente lo que viene para que tú entiendas bien todo el contenido es hacerle un dibujito, ¿verdad? Haz un dibujito donde tú dejes en evidencia qué es lo que estás estudiando, qué, qué- cuál es el aspecto que estás desarrollando. Entonces, vamos a poner por acá, vamos a poner por acá a ver, sí, bueno. Entonces, vamos a suponer, vamos a suponer que estamos considerando eh, un sistema cualquiera, por ejemplo, vamos a suponer una cajita cualquiera. Bien, vamos a suponer que mi sistema, lo que estoy estudiando, es esta cajita, ¿no? ¿Sí? Esta caja. Bien, y yo quiero determinar su posición. Entonces, para encontrar la posición de un objeto, de un sistema, voy a plantear, voy a escribir mi sistema de coordenadas, voy a escribir el origen del sistema de coordenadas, donde está el cero de la posición, x igual a cero, ¿sí? Y entonces voy a contar a partir de este punto, voy a contar cuántos metros, cuántos centímetros, cuántos milímetros hay desde ese punto, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría decir que acá tenemos x igual a 20 metros. Quiere decir que yo me encuentro, que mi sistema se encuentra a 20 metros respecto del punto de referencia, ¿verdad? Este es punto de referencia. Muy bien. Entonces, toda la historia de este tema y que en general de la física es fijar mi sistema de coordenadas y mi punto de referencia y medir las distancias que hay, ¿verdad? Desde este punto hasta acá, hasta el sistema. Bueno, pero hay otra particularidad acá, ¿verdad? Fíjense que dice que la posición
es una distancia orientada. Distancia orientada significa que la distancia también tiene una segunda información, que es la orientación, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo tengo acá otro sistema que estoy estudiando y vamos a poner que ese objeto se encuentra a una distancia de menos 10 metros. Entonces, el signo es el que da la orientación. El signo da la orientación de la posición. Es decir, la posición se puede pensar, es correcto pensarlo, que en realidad la posición es un vector, es una flecha. La posición es un vector, es una flecha, porque tiene un tamaño, que serían los 20 metros, una dirección, que es la dirección horizontal, y un sentido, que en este caso son los 20 metros. Perdón, ese sentido hacia la derecha. Perdón. En este caso, en el segundo caso, fíjate, tú dirías, la posición es menos 10 metros, porque tiene una dirección que es la horizontal, un sentido que es hacia la izquierda y un tamaño que son 10 metros. Entonces, la posición es una magnitud vectorial. Vamos a escribir por acá, porque eso es muy importante a la hora de hacer las cuentas, ¿verdad? La posición es una magnitud vectorial porque consta de tamaño, dirección y sentido. Entonces yo puedo poner acá otro color. Muy bien, bien. Entonces ya hicimos un estudio bien detallado de qué es la posición. Es algo que se puede medir y que dada su naturaleza matemática se considera que es un vector porque tiene un tamaño, cuántos metros, la dirección si es horizontal o vertical y el sentido si es hacia arriba, hacia abajo o hacia la izquierda o hacia la derecha. Y además, que cuando voy a trabajar este tipo de problemas, ya me estoy dando cuenta que necesito el sistema de referencia, porque si no, no puedo orientar, no puedo decir cuándo va hacia la izquierda, cuándo va hacia la derecha. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta acá, chicas? ¿Es claro esto? ¿Se entiende? ¿Alguna dificultad? Bien, bien, yo entendí. ¿Vamos bien? Bien. Acá está Emily. Hola Emily, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, 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 escucho bien Ok, todo. Una bueno, pregunta, ¿ese tema es, cuál perdón. tema es? El tema que estamos dando estamos en el primer tema, ¿verdad? Estamos en biomecánica, Ah, ya, la cinemática, ¿verdad? ya, Estamos desde cero, ¿verdad? Desde cero, cero, cero. ya, gracias. Ok. ¿Te perdiste alguna parte? ¿Quieres que te repita alguna parte? No, no, hasta ahí sí tengo todo entendido. Vamos bien. Sí, ajá. Me avisas cualquier cosa, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos eh, la primera magnitud que me interesa en la biofísica, que es la posición. Bueno, ahora vamos a hablar de otra magnitud, la que sigue de esto, la que usualmente se da en segundo lugar, que es
lo que se llama la velocidad, ¿verdad? De nuevo, recuérdense que el- cuando vamos a escribir algo que es muy importante, lo vamos a poner en color verde. Eso quiere decir aprenderlo de memoria, ¿no? Entonces, vamos con la definición de velocidad. Bien, entonces, la velocidad se dice que es la tasa de variación de la posición respecto del tiempo, ¿sí? La tasa de variación de la posición respecto del tiempo. Su símbolo es la B y sus unidades son metros sobre segundo, kilómetros por hora, etcétera, ¿verdad? Longitud sobre tiempo. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Estamos hablando de la siguiente situación. Vamos a poner nuestro sistema de referencia y vamos a escribir acá algunas cosas, hacer un dibujito por acá. Entonces, vamos a suponer que tenemos por acá una persona que va caminando que está, permítame, ok, y entonces vamos a poner que esa persona está por ahí en dos situaciones, en dos instantes, ¿verdad? Entonces acá lo que interesa es, dame un segundito, que no puede entrar, ahí estamos. Bueno, entonces vamos a poner acá, vamos a citar, vamos a poner acá un dibujito donde diga cuál es la posición inicial. A esto le vamos a llamar posición inicial. Esa distancia, fíjense, muy importante para no caer en las trampas, ¿verdad? La posición siempre se mide desde el origen. Esta es la posición final de la persona. Por eso es que acá se acostumbra señalar que este es el tiempo inicial y este es el tiempo final. Bueno, cuando hablamos de velocidad, estamos hablando de esto, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá. La velocidad es la posición final menos la posición inicial y todo esto dividido por t final menos t inicial. Importantísimo, ¿verdad? Importantísimo esta definición. Por eso es que le estamos poniendo el color verde. ¿Sí? Esto es la definición de la velocidad, el cálculo de la velocidad. Bien, bien. ¿Qué podemos decir con respecto a la velocidad? La velocidad también es una cantidad vectorial, es decir, tiene que ser orientada por medio de sus signos. Es decir, nosotros ponemos acá
nuestro eje de coordenadas X y vamos a decir, vamos a poner acá, que la velocidad es una cantidad vectorial. Es decir, tiene tamaño, dirección y sentido. Muy bien. La velocidad se utiliza muchas veces para indicar hacia dónde se está moviendo el objeto. Si la velocidad es positiva, quiere decir que el sistema se mueve a favor del sistema de referencia. Si la velocidad es negativa, él se mueve al contrario. Esa es la importancia de la velocidad. Vamos a ponerlo por acá. Una pregunta, profe. Sí, dime. Con respecto a que ahí dice que es una cantidad vectorial, ¿sería lo mismo que una magnitud vectorial? ¿O Sí, dónde sí. ¿Sí? Magnitud, magnitud y cantidad es lo mismo. Es sinónimo acá en este contexto. Así es. Muy bien. Entonces la velocidad, decimos que indica el sentido del movimiento. Si la velocidad es positiva, el sistema se mueve a favor del sistema de referencia. Si es negativa, se mueve en contra. Muy importante, ¿verdad? Muy importante encontrarle qué es el sentido de cada cosa, de cada una de las símbolos y cantidades. Todo esto es muy importante, así uno entiende bien los problemas, ¿verdad? Muy bien. Ya tenemos dos magnitudes bien definidas, ya sabemos para qué sirven, ya sabemos que son vectoriales, que tenemos que poner nuestro sistema de coordenadas. Vamos con la tercera magnitud, que vamos a aprovechar el dibujito acá y la vamos a señalar de una vez acá. Fíjense que esa distancia que estoy marcando acá es la distancia que recorrió el objeto, el sistema, desde el principio hasta el fin de su movimiento. ¿Ok? Entonces, esa distancia recorrida tiene un nombre. Se le llama desplazamiento. Le vamos a poner acá. Esto es delta X, ¿verdad? Es el desplazamiento. Y lo vamos a calcular como la posición final menos la posición inicial. Muy bien. Entonces, si nosotros hablamos de esto, del desplazamiento propiamente dicho, vamos a dar la definición para que quede claro qué es el desplazamiento. Y cuando tenga tiempo en mi casa, me la aprendo de memoria, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de desplazamiento. El desplazamiento es la distancia orientada entre la distancia orientada entre la posición final y la inicial. También es una magnitud, ¿verdad? Es algo que yo puedo medir. Vamos a decir, y fíjense que esta cantidad, esta magnitud, también es vectorial. También tiene tamaño, dirección y sentido. El desplazamiento es una magnitud vectorial. Y también se puede utilizar para indicar hacia dónde se mueve el objeto.
Entonces, ahí tenemos. Bueno, nos faltó acá arriba un poquito poner que el desplazamiento que vamos a representar de esta forma. Permítame. Y lo vamos a expresar en metros. Permítame. Esto está en kilómetros, en metros, en centímetros, en segundos, perdón, en milímetros, etcétera, cualquier unidad de longitud. Y acá se le pone delta, ¿verdad? Delta X o delta Y. Muy bien. Vamos a continuar con esto de acá. Dice que indica el movimiento del sistema. Si es positivo, el sistema se mueve en el sentido del sistema de referencia. Y si es negativo, se mueve en contra. Bien. Y entonces, para que quede bien claro, lo vamos a poner acá, ¿verdad? Delta X es igual a X final, posición final, menos la posición inicial. Ese es el famoso desplazamiento. Acá con su color verde. Y bueno, siempre la recomendación es cuanto antes puedas, cuando tengas tiempo, siempre dale una mirada a las definiciones. Y mejor si te las aprendes de bárbaro. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta acá, chicas? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que se repita? ¿No? Bien, bien, profe. Bueno, genial. Bueno, como ustedes se dan, gracias, como ustedes se darán cuenta, ok, gracias, Cata. Como ustedes se darán cuenta, nosotros estamos trabajando muy detalladamente, como que a mí me gusta decirles que vamos escribiendo nuestro libro, ¿verdad? Vamos, como no tenemos una bibliografía muy oficial o algo en que basarnos, pues que nuestra carpeta sea nuestro libro, ¿verdad? Que cuando tengamos tiempo regresemos a la carpeta y volvamos a leer, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de tres magnitudes importantísimas. Ahora vamos a hablar de los movimientos. Entonces, vamos a hablar de, pongamos acá como un título, los movimientos en la física, o tipos de movimientos, ¿verdad? Entonces, vamos a poner acá, tipos de movimientos. Cuando hablamos de movimiento, vamos a pensar que estamos hablando de desplazamiento, del cambio de la posición. De eso es que a eso hacemos referencia, ¿verdad? Entonces, movimiento equivale a desplazamiento. En este contexto lo voy a tomar igual, ¿verdad? Moverse es desplazarse. Y entonces tenemos varios tipos de movimientos. La primera categoría son los movimientos curvilíneos, son los que describen una curva. Y como un movimiento circular sería un movimiento curvilíneo, ¿verdad? Pero nosotros estudiamos los movimientos rectilíneos.
curvilíneos. Esos son los que vamos a estudiar en nuestro curso. Nunca vamos a estudiar movimientos curvilíneos, solo rectilíneos. Y más precisamente, vamos a estudiar movimientos verticales y horizontales, ¿sí? Nunca movimientos oblicuos, verticales y horizontales. No vamos a estudiar los movimientos oblicuos o el tiro parabólico que se le llama, eso no lo vamos a estudiar acá. Bien. Sabido esto, bueno, se nos va a cortar el Zoom, chicas. Vamos a hacer así. Vamos a parar 5 minutos y retomamos en 5 minutos con el mismo link. Cuando se corte el Zoom, paramos 5 minutos y en 5 minutos retomamos. De hecho, voy a parar acá. Son las 39, a las 45 nos reconectamos. ¿Ok? Con el mismo link. Bueno. Gracias.